en el huerto. Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: «Esta noche, ustedes me abandonarán». «Yo no», Pedro declaró. «Jesús, yo jamás te dejaré». Jesús suspiró. «Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces». «Prefiero morir por ti antes que hacer eso», dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él. Pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba: «Muéstrame otro camino, si no, haré lo que me pides». De repente, una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. Una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarles a quién debían arrestar. «Yo soy a quien buscan», dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos. Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro lo siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedería. Alguien preguntó: ¿tú no estabas con Jesús? Pedro respondió asustado: «No». Otras 2 personas le preguntaron lo mismo. «Están equivocados», dijo Pedro. «Ni siquiera conozco a Jesús». Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando oyó cantar al gallo, lloró amargamente. Hola niños, buenos días, bienvenidos o buenas tardes según la hora que vean el video. Bienvenidos a esta nueva clase del día domingo. Espero que Dios les sea con ustedes y con su familia y que estén todos sanos y salvos. Amén. Dios bendiga a cada pequeño que está viendo esta clase, que la palabra del Señor haga vida en sus corazones y que puedan aprender la enseñanza de este día que les voy a presentar. Estamos en la clase ya número 31, como ha avanzado el año, y esta clase está en el capítulo de Mateo 26, versículo del 31 al 75, y en Juan 18 del 1 al 8. Jesús anuncia la negación de Pedro en el huerto. Amén. En el video se ve claramente que Jesús le dice a uno de sus discípulos: ustedes me abandonarán, uno de ustedes me va a negar. No, Pedro, no le dice Jesús: Pedro, antes muerto que negarte. Y él fue el primero que niega a Jesús. El otro hecho importante, que Jesús le dice: antes que cante el gallo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y así se siguen dando varios acontecimientos que finalmente se cumplen. Jesús les dice a sus discípulos que vayan a orar al Getsemaní, que era como un bosque, un lugar muy hermoso, y les pidió en el monte del Getsemaní, les pidió a sus discípulos que oraran. Pero ellos, en vez de orar, estaban tan cansados que se quedan dormidos y Jesús termina orando solo.
él tenía realmente mucho temor y mucho miedo a lo que iba a pasar con él, y le dice a su padre que está en los cielos: muéstrame otro camino, y si no, haré lo que tú me pides, porque la voluntad del Padre era que él diera su vida por usted y por mí. Y en ese momento se acerca un montón de personas muy enojadas que eran enviadas por los líderes religiosos y soldados, y se llevan a Jesús. Pero antes de eso, Judas le da un beso a Jesús en la mejilla, y era como una señal para que los soldados supieran a quién se tenían que llevar. En el capítulo anterior de la semana pasada vimos que Judas es quien vende a Jesús. Y en este capítulo, otro de sus discípulos es quien peca también contra Jesús, porque lo niega 3 veces después de haber compartido con él, después de haber vivido un montón de experiencias. Jesús sabía que lo iban a negar y él dice que no. Y después que se llevan a Jesús, Pedro va detrás de él, sin que se dieran cuenta obviamente los oficiales, y le dice una persona: ¿lo reconocen? ¿Tú eres quien andabas con Jesús? No, le dice él, no. Después otra persona sí le dice: ¿tú andabas con Jesús? No, no. Y la última persona le dice sí. Y él le dice: no, no conozco a ese Jesús. Entonces se hizo realidad lo que había dicho Jesús, que él lo negaría 3 veces. Este es un capítulo de la palabra del Señor un poco triste, pero fue necesario para que se cumpliera la voluntad del Padre. Amén. Fue necesario porque Jesús dio la vida por usted y por mí. Que podamos valorar ese hecho, porque él sufrió mucho. Él también tenía miedo, como cualquier persona, porque vino a esta tierra y fue un humano de carne y hueso, pero murió en la cruz y fue traicionado, fue azotado, y aparte de todo lo que sufrió, fue traicionado y negado por sus propios discípulos. Que de esta historia, mis queridos niños, saquemos lo mejor y no seamos ingratos como los discípulos de Jesús. ¿Ya? Les quiero dejar una interrogante, una pregunta antes de que nos despidamos. Y la pregunta dice: después que Jesús fue arrestado, una pregunta: ¿quién lo traicionó? ¿El nombre de su discípulo que lo traicionó? Y la otra pregunta es: ¿fue negado por ese discípulo o él dijo: sí, yo estuve con Jesús? Eso quiero que lo puedan responder a través del WhatsApp, que me envíen un audio, mis queridos niños. Un abrazo grande a la distancia y que Dios los bendiga. Chao, chao. Ajá. Pequeños héroes. Pequeños héroes. Dice la Biblia que Pedro estaba en su barca y cuando no pudo pescar, es cuando Jesús lo llama. Jesús le dijo: sí, deja tus redes atrás, porque ahora pescador de hombres serás. En una noche se levantó una tormenta que a todos asustó, pero a lo lejos Pedro vio al maestro que enseguida lo llamó. Pedro le dijo: déjame sobre el mar andar. Y Jesús le respondió: solo a mí tú debes mirar. Jesús te llama, cambia tu nombre, Pedro tú eres, pescarás hombres. Jesús te llama, cambia tu nombre, Pedro tú eres, y pescarás hombres. Yeah. Wow. Pequeños héroes. Oh. Dice en la Biblia que a Pedro Dios le mostró que Jesús era el Mesías y el Salvador. ¿Sí? En una noche Pedro a Jesús negó, pero el Señor después su corazón restauró. Simón, ¿me amas? Se escuchó. El Mesías a Pedro le preguntó: sí, a mis ovejas tú cuidarás de los lobos que la quieren devorar. Y Pedro predicó y la ciudad escuchó. Él mismo
Díselo. Jesús te llama, cambia tu nombre. Pedro tú eres y pescarás hombres. Jesús te llama, cambia tu nombre. Pedro tú eres y pescarás hombres. Jesús te llama, cambia tu nombre. Pedro tú eres y pescarás hombres. Jesús te llama, cambia tu nombre. Pedro tú eres y pescarás hombres. Hey, pequeños héroes. Hey, Pedro. Díselo, Pedro.